Bueno, ahorita vamos a... Buenos días, martes 21 de octubre de 2009, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica para nuestro país y el mundo. Les recuerdo a ustedes que pueden participar en esta entrevista de esta mañana a través del chat o el correo electrónico. Usted nos puede mandar su mensaje o su pregunta para nuestra invitada de esta mañana. Esta mañana justamente estaremos hablando de dos temas de sumo interés para nuestro país, la situación de inseguridad y la situación de la economía. Para esto tenemos con nosotros en nuestros estudios a Rebeca Greenspan. Ella es la directora regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Buenos días, Rebeca, un gusto tenerla con nosotros. Buenos días, William, muchas gracias. Bueno, tenemos dos temas centrales, pero en principio me gustaría que habláramos un poco sobre el informe de desarrollo humano que justamente están lanzando este día. Rebeca, justamente el informe se ha denominado Abrir espacio para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Quisiera preguntarle, ¿es tan grave el tema de la seguridad para nuestra región, no solo para el país, para que se dedique un informe, digamos, y con un tema específico sobre el tema de seguridad? Desgraciadamente sí, desgraciadamente sí. No es casual que hayamos escogido este tema. Usted sabe que en las encuestas de opinión ya el tema de seguridad ciudadana en Latinoamérica y también en Centroamérica es el primer tema de preocupación de los ciudadanos, más allá de la pobreza, del desempleo, de la situación económica. La inseguridad se ha convertido en una preocupación, en una angustia para los ciudadanos de la región. Claro, el informe precisa que las democracias pueden reducir la inseguridad en Centroamérica. Pregunto, ¿es que en un momento determinado la situación de desborde de la seguridad en algunos países, como el caso nuestro, pues hay que reconocerlo, ha puesto en duda en algún momento que la democracia puede reducir la inseguridad? Pues yo creo que sí, debemos ser sinceros, ¿no? O sea, muchas veces se ha echado mano más a la retórica, digamos, ¿verdad?, con dicotomías falsas de cómo resolver el problema, y lo que nosotros hemos estudiado y hemos estudiado todas las experiencias en el mundo es que realmente las mejores soluciones se han dado en democracia y que hay soluciones. Y yo quisiera mandar en primer lugar ese mensaje. Hay soluciones para resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Las hay para Centroamérica, así como las han habido para otros lugares del mundo que han estado en la misma situación antes. En el pasado, algunas encuestas que se han desarrollado en nuestro país comienzan a dar algunas pinceladas de respuesta de la población a través de esas encuestas sobre, por ejemplo, si se le pregunta sobre la opción de la democracia, el autoritarismo, y de repente el tema del autoritarismo comienza a aparecer en las encuestas como algo que no ocurría en años anteriores. Sí. Esto tiene que ver, digamos, con algún desencanto que cree usted puede haber dentro de algún segmento de la población que dice, bueno, la democracia de repente no nos está funcionando. Sí, usted sabe que yo voy a decir dos cosas que parecieran contradictorias y no lo son. La primera es que en realidad hay más apoyo para la democracia en América Latina hoy que en el pasado. Claro. Pero al mismo tiempo, la gente tiene cierta desilusión con la democracia. Todavía le da una oportunidad, pero los ciudadanos quieren que la democracia resuelva sus problemas cotidianos, ¿verdad? Claro. Y cuando eso no sucede, hay cierta desilusión con la democracia. Yo no diría que todavía la gente opta por otro sistema. Ajá. Quisiera que eso suceda en democracia. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque la desilusión de la ciudadanía podría en el futuro derivar efectivamente en apoyo a otras formas que no sean la democracia. Pero bueno, ¿es correcto que la población piense que la democracia es la respuesta a todos los males o no necesariamente, o es que a la gente no se le ha explicado bien que la democracia no precisamente es como el antídoto a todo? Pregunta. Bueno, yo creo que la gente tiene razón en demandar, la gente tiene derecho a un Estado eficiente, pongámoslo así, la gente tiene razón a demandar que problemas básicos sean resueltos en democracia. No quiere decir que sean resueltos de un día para otro, y tal vez la impaciencia de América Latina es uno de los problemas más grandes para la democracia. Yo creo que deberíamos poder educar a la ciudadanía a soluciones que a veces toman tiempo. Pero tiene razón la gente en que algunas cosas básicas que deberían ser resueltas por los estados modernos sean resueltas en democracia. Perfecto. Debo hacer en este momento una pequeña pausa, Rebeca. Me gustaría que habláramos un poco también sobre, en Guatemala, por ejemplo, se ha señalado como un estado fallido. El tema del narcotráfico, el crimen organizado, aparecen también dentro de este informe y quisiera que habláramos un poco de eso. Entonces, ¿cómo la democracia puede dar esa respuesta? Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3,000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años.
Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Estamos esta mañana conversando en nuestra entrevista en línea con Rebeca Greenspan. Ella es la directora regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Rebeca, revisando un poco el informe ejecutivo, no pecaría si le diría que he leído todo el informe. Es el informe ejecutivo, sí lo he podido leer. Sí. Y destacan dos problemas fundamentales. Decíamos en el segmento anterior, el narcotráfico y el crimen organizado, que generan parte de la violencia. Entonces yo preguntaba, ¿cómo puede enfrentarse este fenómeno desde la democracia, siendo que ambos problemas sociales tienen recursos y capacidades, sobre todo el narcotráfico, la capacidad que tiene para que a veces supera en creces a los mismos estados? Y le citaba el caso de Guatemala porque me parece paradigmático en términos de cómo se considera un estado fallido. Entonces, ¿cómo se resuelve, cómo se da respuesta desde la democracia a estos dos problemas? Sí, mire, el problema del narcotráfico y del crimen organizado internacional es un problema realmente muy serio y requiere tanto de acciones nacionales como de acciones internacionales. Mentiríamos diciendo que los países solos, como aislados en este mundo de crimen globalizado, pueden resolver solos el problema. Pero por supuesto que el tema del conocimiento, de la inteligencia policial, de la tecnología, son elementos muy importantes para poder efectivamente enfrentar el problema dentro de los países. No es que uno elimine el narcotráfico, lo que deja de hacer es que el narcotráfico se convierta en el problema prioritario del país y que por lo tanto pueda efectivamente corromper todas las estructuras políticas, locales y hacerse adueñarse de partes del país, que es una cosa que los estados de derecho no pueden permitir. Ahora, el problema más grave que se está registrando, entiendo, de acuerdo al informe, es en el Triángulo del Norte, es de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Por qué ocurre esto justamente en estos tres países? ¿Es porque es un puente natural de narcotráfico, por ejemplo? Incluye Belice, ¿verdad? Y Belice. También, sí, incluye Belice. Sí, el Triángulo del Norte tiene, como usted dice, una tasa excesivamente alta y el fenómeno se ha concentrado aquí también en términos de las pandillas y las maras, ¿no? Y esto tiene que ver también con nuestra relación con Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no es solo el problema de la relación al interior de la región, sino también la relación con el norte, ¿no? Y las deportaciones que sufrimos en un momento determinado. Y no estábamos preparados para eso. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Lo que pasa también es que como no estábamos preparados, tampoco tomamos las medidas adecuadas, ¿no? En primer lugar, creemos que todos los jóvenes son mareros, ¿no? Y en lugar de reprimir realmente a aquellos que cometen delitos, entonces tratamos de reprimir en general a todos los jóvenes que andan con un tatuaje, entonces saturamos las cárceles, saturamos el Poder Judicial, y no necesariamente tenemos a los más violentos y a los más peligrosos realmente bajo la justicia, ¿verdad? Entonces, realmente ese fenómeno requiere un estudio, un diagnóstico de cada mara y de cada lugar territorial donde ellas actúan. A ver, según el informe, el gasto del Producto Interno Bruto en el país es de 2.3% en este tema. Esto obviamente está desangrando la economía del país y de su población, porque bueno, la situación de inseguridad se paga con vidas y también con recursos, gasto de recursos. Porque los empresarios también, bueno, se reconoce que están gastando el 3.7% del total de sus ventas. Eso me pareció bastante exagerado, pero es una realidad. Y de seguridad a reponer objetos robados. Esto nos lleva entonces al otro tema. ¿Cómo está impactando o cómo se mide el tema de seguridad en el impacto en la actividad económica, en la actividad productiva de la gente? Nosotros hemos estimado un costo económico de la inseguridad ciudadana que va del 3 al 7% del Producto Interno Bruto. Fíjese que en El Salvador lo que se gasta por inseguridad es más alto que sumado a los presupuestos de educación y salud juntos. Claro. ¿Verdad? El efecto sobre la economía es realmente brutal. En esto, el antídoto, ¿cuál es el antídoto realmente?
¿Hay que invertir más en infraestructura? ¿Hay que capacitar más a los agentes policiales? Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede recomendar, digamos, a los países para que puedan ir superando esta situación de crisis? Ayer, por ejemplo, en este país se ha dado una especie de miedo colectivo, pues, o sea, hubo un correo electrónico que circuló desde la semana pasada, me decía, y ayer amenazando de advertencia de las pandillas hacia los negocios, hacia la actividad comercial, y eso prácticamente ha paralizado las escuelas en horas de la tarde. O sea, primera vez creo que ocurre una situación de histeria de este nivel que tiene su fundamento real. Entonces, ¿cómo enfrentar? Permítame aquí tomar un poquito más de tiempo. En primer lugar, déjeme decirle lo siguiente. No todos los eventos de inseguridad son iguales en todas las partes del territorio, inclusive en El Salvador. Claro. Usted en El Salvador tiene desde 3 homicidios por 100,000 habitantes en un municipio hasta 124. Usted no puede tratar al municipio con 3 igual que al municipio de 124, de acuerdo, ¿cierto? Claro. Entonces, lo primero es que usted tiene que tener una estrategia diferenciada para que usted pueda tener la medicina adecuada para cada delito que usted quiere corregir. En segundo lugar, efectivamente, nosotros necesitamos no una policía que salga a la calle porque sí, nosotros necesitamos una policía que salga a la calle y que sepa qué es lo que tiene que hacer ahí, que sepa dónde tiene que patrullar, cuál es la información que tiene que recibir. Le pregunto a usted, digamos, ayer, ¿no? Con el rumor que hubo, sí, ¿no? Sí, claro. Que causó terror en la población. La pregunta es, ¿tienen las maras la capacidad de poder hacer lo que el rumor decía que podían hacer? ¿Sabemos nosotros eso con certeza? ¿Sabemos quién tiene esa capacidad y quién no? ¿Sabemos los que tienen la capacidad de dónde salen y dónde podrían hacerlo y por lo tanto cómo podemos intervenir? ¿Podemos darle la información a la población que realmente la oriente en lugar de que el rumor se apodere de toda la ciudadanía? Pero esas son las cosas que tenemos que hacer y esas son cosas que se pueden hacer. Mire, Sao Paulo, Guayaquil, Quito, Medellín, Bogotá, tenían igual que Centroamérica estos niveles de homicidios y de tasas de homicidios y de inseguridad antes y los han logrado controlar. Yo no veo por qué Centroamérica no lo puede hacer. Bueno, perfecto. Nos quedamos en este punto. Vamos a una pausa. Al regreso hablemos un poco más de la situación de la economía, quizás no de nuestro país específicamente, pero sí de la región. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Rebeca, me interesa que hablemos en estos segmentos a continuación sobre la situación de economía. Usted alguna vez dijo que no es el momento de reducir el gasto social en unas circunstancias en que la economía del mundo en general y de estos países más, sobre todo en Centroamérica, están siendo afectados y golpeados por el descenso de la actividad económica. ¿Cómo se puede lograr esto? Digamos, ¿cómo hacer para que los gobiernos puedan no reducir el gasto social sabiendo de que los ingresos a través de la hacienda pública, a través de la recolección de los impuestos, están en disminución? Sí. Mire, en primer lugar yo creo que la política contracíclica en estas épocas de crisis tienen que tener una mayor flexibilidad con respecto al déficit fiscal. Ahora, esto solo es posible para aquellos países que se han portado bien, para ponerlo de alguna manera. Si usted ya entró a la crisis con muchos desequilibrios macroeconómicos, usted no puede hacer eso, ¿verdad? Pero los países que entraron a la crisis con balances macroeconómicos aceptables tienen un mayor margen de maniobra, ¿cierto?, en cuanto al déficit. Ahora, déjeme aquí ser muy clara y decir, yo creo que aquí la comunidad internacional tiene que venir al auxilio de los países pequeños que están afectados por la crisis sin culpa propia, ¿verdad? Claro. Salvador se portó bien con respecto a sus balances macroeconómicos. No era una economía con desbalances macroeconómicos excesivos, ¿verdad?
Y aún así la crisis lo está afectando de manera muy, muy importante. Entonces los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, son los que tienen que venir al auxilio de estos países para que efectivamente no tengan que cortar su gasto social y sufrir las consecuencias por 2 décadas de una situación que duró 2 años, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Es decir, estos organismos tienen que dar préstamos, tienen que facilitar otro tipo de condiciones, hay que buscar donaciones, no sé, o sea, de repente, por ejemplo, el país se ha visto beneficiado con la cuenta del milenio, hay 462 millones de dólares que se van a destinar en la construcción de carreteras y obras de carácter social en la zona norte del país, pero digamos, siempre es el tema de recursos, cómo tener recursos para que el gobierno, por ejemplo, actualmente pueda desarrollar o seguir desarrollando el programa de comunidades urbanas solidarias. Claro. Mire, no es solo el tema de los recursos, sino cómo se los dan a usted, porque si a usted todos los recursos están atados a proyectos, los proyectos tienen plazos de ejecución, son lentos, hay que programarlos, etcétera. Entonces usted podría no tener los recursos rápidamente. Yo creo que recursos de apoyo presupuestario que le den a usted el margen fiscal y recursos de apoyo a la balanza de pagos que le evite el déficit externo son muy importantes de manera inmediata y con muy pocas condicionalidades. Así que usted necesita ambos. Necesita proyectos para hacer infraestructura, para hacer inversión social, para poder hacer esas cosas que son más de mediano y largo plazo, pero necesita los recursos inmediatos para no tener que ajustar la economía excesivamente en un momento crítico. En algún momento también usted dijo de que había el peligro de recoger en ambulancia lo que no hagamos ahora. ¿Cómo acláreme un poco más, ¿en qué consiste esta? Bueno, yo creo que es mejor prevenir que curar. Fíjese que cuando nosotros estuvimos en la crisis de los 80, ¿verdad? Nos aumentaron cosas que no pudimos después corregir. Aumentó la desnutrición infantil, aumentó la mortalidad materna, aumentó la mortalidad infantil y aumentó la deserción escolar. Claro. Ninguna de estas 4 cosas, por más que usted se recupere en la economía después, usted las puede recuperar. Las madres que perdió, los niños que perdió, claro, los niños que perdieron capacidades por haber nacido en la crisis y lo sufren por 20 años después. O los muchachos que se van del colegio y nunca regresan, ¿verdad? Y estamos viendo el problema de las pandillas juveniles, de la falta de inserción incluyente en los jóvenes. Entonces lo que yo digo es, eso hay que evitarlo, y hay que evitarlo a toda costa ahora, porque si no, como digo, la política social se dedica a recoger a los heridos que deja la política económica en el camino, ¿no? A ver, en nuestro país, usted conoce perfectamente, dependemos fundamentalmente de las remesas y hay un vínculo muy fuerte con Estados Unidos en tanto que el país está dolarizado. Es decir, los efectos de cualquier crisis nos llegan casi de manera directa. Si, hemos dicho en algún momento, si Estados Unidos estornuda, nosotros entramos en fiebre. Pero, ¿qué puede hacer un país como el nuestro? Las características de El Salvador son muy distintas al resto de Centroamérica en términos de la vinculación que le decía, el dólar, pero sobre todo las remesas también. Sí, mire, efectivamente lo de las remesas es muy serio porque afecta a hogares vulnerables, ¿cierto? Sin embargo, nosotros acabamos de sacar el informe mundial sobre migración, donde proponemos una serie de cosas para enfrentar el problema de la discriminación que sufren los migrantes y tratar de abrir más las puertas a este fenómeno, pero además el informe lo que dice es que la migración se va a recuperar. Y cuando se recupere la economía de Estados Unidos y efectivamente la recuperación que estamos viendo ahora es sostenible, que es la discusión que hay entre los economistas, también se van a recuperar los empleos para los migrantes y las remesas. Lo que pasa es que eso va a tomar tiempo. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Al regreso, en lo que nos va quedando de tiempo, Rebeca, hablar un poco sobre política fiscal, darle un poco más de seguimiento al tema de recuperación. Me interesaría saber, nadie tiene una bola de cristal, pero por lo menos saber cuáles son los signos de esperanza que hay en el futuro. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art.
Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Pues que está demasiado informado. No, Internet se hace maravillas. Bueno, continuamos en entrevista en línea conversando con Rebeca Greenspan, directora regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Le decía, Rebeca, entonces, en términos de recuperación, nadie tiene una bola de cristal, pero bueno, hay quienes opinan que en nuestro país quizás a partir del segundo semestre podrá haber alguna evolución. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, que ya está mostrando algunos signos esperanzadores? Leíamos un informe recientemente que decía que la América Latina se iba a recuperar más pronto de lo posible, pero a excepción de Centroamérica. Sí, eso es cierto. Y América del Sur se va a recuperar más rápidamente por varias razones, pero una de ellas es que el precio de las materias primas que exporta América del Sur se va a mantener alto por el dinamismo de China y de India y del continente asiático. Sin embargo, nosotros dependemos más de la exportación de manufacturas y de servicios que tienen más que ver con la economía del norte y especialmente con Estados Unidos. Y la recuperación de las manufacturas va a ser más lenta. Y en Estados Unidos, a pesar de que yo soy optimista, yo creo que va a haber una recuperación. Y yo espero que no haya una W, como dicen los economistas, no, que haya una recuperación y después se vuelva a caer. Yo espero que se mantenga el estímulo fiscal en Estados Unidos para que eso no suceda, pero aún así el desempleo puede seguir subiendo todavía por un periodo. Entonces nosotros vamos a estar afectados, porque si el desempleo todavía no se revierte, entonces las remesas y el empleo para migrantes va a seguir afectado. Como la gente perdió mucho en sus activos, entonces también el turismo va a seguir afectado, el capital de la gente en pensiones va a seguir afectado. Entonces nosotros nos vamos a recuperar en Centroamérica, no va a ser el año 2010, tal vez no va a ser tan grave como el año 2009, pero esa recuperación va a ser lenta. Nuestro país tiene una particularidad y es que, por ejemplo, entramos en medio de esta situación de crisis y hubo, una campaña electoral, hubo un cambio de gobierno, una transición y en medio de todo esto, digamos, como quedar en medio del fuego cruzado. Me imagino yo que, no sé cómo lo ven ustedes, si esto genera también un poco más de incertidumbre y genera más problemas porque cómo se incentiva la producción, cómo un nuevo gobierno comienza a agarrar los instrumentos para poder mantener a flote la economía. Sí, yo le dije, a mí no me parece que nosotros podamos hacer eso solos. A mí me parece que nosotros necesitamos del apoyo de los organismos multilaterales para evitar las consecuencias de una recuperación lenta, aunque hagamos todo bien. Ahora, nosotros deberíamos aprovechar esta oportunidad, y perdóneme que lo diga así, para pensar más en el largo plazo, ¿cierto? Porque estamos muy concentrados en el corto plazo, y la verdad es que teníamos algunos problemas estructurales de productividad y de actividad económica que no solucionamos y que deberíamos tratar de solucionar ahora. Nuestras exportaciones tienen poco valor agregado, nosotros necesitamos mejorar las cadenas internas productivas, ¿cierto? Hay mucha heterogeneidad estructural dentro de nuestras economías. Entonces nosotros necesitamos poder enfrentar esos problemas, ¿cierto? Y tal vez esta sea una oportunidad para poder efectivamente plantearnos no solo la salida de la crisis, sino una estrategia de desarrollo de un crecimiento mucho más dinámico para el futuro. ¿Cree usted que estos países, sobre todo Centroamérica, debería comenzar a ver hacia otros mercados? Tenemos, digamos, el comercio en términos porcentuales altísimo con Estados Unidos, pero hay quienes dicen hay que ver a China continental. No sé si China continental sea la respuesta, pero hay que ver otros, hay que diversificar, o como dicen algunos economistas, poner los huevos en diferentes canastas. Sí, no, yo en eso creo, ¿verdad? Yo creo que hay que diversificar el riesgo, y los países que tienen exportaciones mucho más diversificadas, como Chile, que tiene una tercera parte de Estados Unidos, una tercera Europa, otra tercera Asia. Claro. Entonces, claro, cuando usted tiene una crisis global, cuando todos los mercados están afectados, pues ni modo, ¿verdad? Pero definitivamente que la diversificación de los mercados es una tarea pendiente, y la concentración en un solo mercado es una mala idea, ¿verdad? Tenemos que diversificar los mercados. Y yo creo que hay una posibilidad de hacer eso en este mundo interactivo hoy. Fíjese que el otro día estaba leyendo que China ya podría sobrepasar a Japón como la segunda economía mundial. Interesante. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Al regreso hablemos un poco de política fiscal. ¿Cómo pueden hacer entonces los gobiernos, el caso particular de El Salvador, para generar más y mejores ingresos? Es decir, hay que aumentar impuestos, hay que modificar para evitar la evasión y la elusión fiscal. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno,
Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Bien, estamos al cierre de la entrevista. En el último segmento, Rebeca, en términos de política fiscal, ¿hay que hacer revisión de las políticas fiscales? ¿Es recomendable para estos países? ¿Por dónde comenzar? Es decir, le decía, ¿hacia dónde hay que ver para generar más ingresos en una situación de crisis como la que tenemos, que no es fácil? ¿Hay que aumentar impuestos o hay que buscar cerrar los portillos a la evasión, a la elusión? Hay que hacer las dos cosas. En primer lugar, porque la gente no confía en el Estado, y si la gente no confía en el Estado, claro, entonces tampoco va a estar dispuesto a pagar más impuestos. Entonces usted tiene que mejorar la eficiencia de los programas de presupuesto, usted tiene que evitar la evasión y la corrupción, y usted tiene que aumentar los impuestos. Mire, con cargas fiscales del 12% sobre el Producto Interno Bruto, usted no puede invertir en la educación y en la salud que una sociedad del siglo XXI necesita. Usted necesita por lo menos un 6% en algún momento, llegar paulatinamente al 6% en educación. Usted necesita entre un 5 y un 6% por la transición demográfica invertido en salud. Usted ya ahí tiene el 12% y le falta la policía, y le faltan las carreteras, y le falta la tecnología, ¿me explico? Sí. Entonces hay que aumentar la presión fiscal. Ahora, si usted aumenta la presión fiscal y no recauda más, porque lo que hay es evasión y corrupción, entonces tampoco resuelve el problema. Sí, porque la gente, los ciudadanos quieren ver, bueno, incluso hay encuestas en las que la población refleja en su expresión decir, bueno, sí, yo puedo pagar más impuestos, pero quiero que se vean en obras sociales, más clínicas, más escuelas. Yo he dicho una cosa, y esto lo digo personal, no estoy involucrando a mi organización, porque yo sé que es controversial, pero yo creo que algunos impuestos la gente estaría dispuesta a pagarlos si tienen destinos específicos. ¿Y saben para dónde van? Si usted dice, yo voy a aumentar el impuesto de ventas y lo que voy a hacer con esto es solo educación, y hace un acuerdo nacional para poder mejorar la educación del país, que es tan fundamental para el desarrollo. Bueno, y lo hace para eso. Por ejemplo, pienso, en este momento que los hospitales en nuestro país de la red pública no tienen medicinas, o sea, el gobierno está pensando en tasar con impuestos en el tema de los licores, hay toda una discusión. ¿Usted cree que entonces puede decir el gobierno, tomemos entonces los fondos que ingresan por impuesto a los licores y esto lo vamos a destinar exclusivamente para medicina en los hospitales? Bueno, yo creo que los gobiernos pueden hacer eso. Ahora, los ministros de Hacienda no les gusta esto, y yo me disculpo de una vez con el ministro, no conozco la situación de El Salvador, no les gusta esto porque quiere decir que están demasiado atados en su gasto. Y usted tiene que tener cierta flexibilidad. Claro. Entonces llegue a un acuerdo. ¿Cuál es el ámbito de flexibilidad que tiene el gobierno para destinarlo a las prioridades que el gobierno necesita? ¿Y cuáles son aquellos que requieren como de acuerdos nacionales de más largo plazo para destinarse a esos propósitos? Y yo creo que tiene que haber un balance entre esas dos cosas. Ahora, siempre se insiste en los análisis que se hacen sobre estos temas, es que paguen más los que tienen más. En estos países se dice de que pagan más los que tienen menos. Bueno, eso es cierto. Los impuestos en nuestra región son muy regresivos, ¿cierto? Ahora, yo no creo que se pueda mejorar la recaudación solo con impuesto de renta, ¿verdad? Que es el impuesto progresivo. Parte del problema es que como no tenemos los sistemas administrativos adecuados, toda la gente va del impuesto de rentas y los trabajadores son los únicos que pagan, ¿verdad? Claro. A mí me parece que si usted diseña los impuestos de ventas con una canasta de consumo popular que está exenta, usted también puede tener impuestos de ventas menos regresivos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance entre esos dos. Ahora, si la gente ve que los que tienen más no pagan, pues entonces usted decide no pagar también, ¿verdad? O sea, tiene que haber alguna equidad en el tema de impuestos, porque si no la sociedad como un todo, ¿verdad?, se desilusiona del sistema, y entonces el vivo es el que no paga, claro, y no el mal ciudadano es el que no paga. ¿Y es posible establecer pactos fiscales con los sectores, con estos sectores que pueden ser beneficiados o afectados? Absolutamente. Yo recuerdo muy bien cuando CEPAL
en la región propuso el tema del pacto fiscal y donde el pacto fiscal tenía no solo el acuerdo de los sectores para pagar más impuestos, sino el acuerdo de los gobiernos de las medidas de control para la eficiencia y el control de la corrupción dentro del Estado. Y yo creo que estas tienen que ser las dos partes que compongan un pacto fiscal de la sociedad. Perfecto, vamos al cierre. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final es que nuestros países han hecho mucho y han avanzado mucho, que los índices de desarrollo humano han mejorado, que estamos mejor que antes y que podemos enfrentar los graves problemas que estamos enfrentando, tanto por la crisis económica como por la inseguridad ciudadana que afecta a nuestras poblaciones. Perfecto. Rebeca, le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Will. Bien, terminamos la entrevista en línea de esta mañana. Le invito a que mañana nos acompañe. Estará con nosotros Juan José García, él es viceministro de Atención a los Hermanos en el Exterior. Buenos días. Muchas gracias.